Miren, Pseudomonas aeruginosa por acá, enterobacterales. Miren, Klebsielas, productoras de betalactamasas de espectro extendido, porque a veces pensamos que los brotes son solo por bacterias resistentes y no. Los brotes son por bacterias sensibles, resistentes, por muchos tipos de microorganismos, no necesariamente los que tienen perfiles de resistencia. Pero entonces, si tú crees que cultivar el ambiente es la solución, pues vas a terminar pensando que cultivar el ambiente va a ser la preocupación, porque te vas a encontrar una cantidad de cosas que también están allí relacionadas con la transmisión cruzada. Y este es otro en Pseudomonas aeruginosa, y aquí les quiero llamar la atención de cuánto detectaron Pseudomonas aeruginosa en el ambiente en dos tipos de situaciones. Una situación endémica. Endémica, recuerden, es cuando uno constantemente tiene este microorganismo, es decir, el microorganismo está apareciendo. Y epidémica, o esos famosos picos epidémicos, es cuando la incidencia aumenta por encima de lo que uno normalmente esperaría. Miren, la detección en ambientes húmedos y en ambientes secos en un escenario endémico. Estamos hablando que de las superficies testeadas, aproximadamente entre el 33 o el 55%, dependiendo de si el ambiente era seco o el ambiente era húmedo, estaba contaminado con Pseudomonas aeruginosa. Pero miren en las situaciones epidémicas, sobre todo que en general la proporción que aumenta significativamente, lo cual está directamente relacionado con que cuando tú estás en una situación de brotes, sin lugar a dudas la contaminación del ambiente aumenta de una manera muy marcada. Y recordemos que eso está directamente relacionado con la transmisión cruzada. ¿Por qué? Porque tienes el sustrato ahí. ¿Para qué? Para que dependiendo de los toques que dé la gente al ambiente y dependiendo también de qué tan adherentes o no sean a la higiene de manos, terminen finalmente generando esa transmisión cruzada efectiva. ¿Qué les parece, por ejemplo, en una situación epidémica, decir que casi el 90% de las superficies testeadas pueden tener la bacteria que está generando ese brote en Pseudomonas aeruginosa? Eso es un dato bastante escandaloso, ¿no? Prácticamente uno diría, pues para no la cultive, que la va a encontrar absolutamente en todas partes. Por eso es que los pilares que se manejan en brotes y en diseminación cruzada de microorganismos tienen que ver directamente con frenar la transmisión cruzada, con una buena higiene de manos y con unas buenas precauciones especiales, es decir, precauciones por contacto principalmente. Tradicionalmente hemos usado los métodos de limpieza y desinfección químicos y los hemos usado porque pues son el gold estándar, porque tienen más de 3 décadas de evidencia científica, es decir, porque son una evidencia sólida de que funcionan. Otro punto importante de la desinfección química es la que la puedes hacer con el paciente ahí. Es decir, puedes tener al paciente allí y puedes hacer desinfecciones rutinarias, algo que para desinfección física se vuelve un poco más complicado, específicamente porque algunos métodos de desinfección física podrían comprometer la seguridad del paciente cuando tienes al paciente allí acostado. Entonces, los métodos de desinfección química generalmente pueden ser métodos de nivel intermedio o pueden ser métodos de desinfección de alto nivel. Los de desinfección física generalmente son métodos de desinfección de un alto nivel. La razón es que al igual que tenemos antibióticos de bajo, mediano y amplio espectro, tenemos desinfectantes que también son de mediano, de espectro moderado y de alto espectro. Y hablemos un poco entonces de la desinfección física con luz ultravioleta. A pesar de que los métodos químicos son la elección para las desinfecciones rutinarias y son costo efectivo y son necesarios en algunas áreas, las desinfecciones con métodos físicos son útiles porque muy probablemente van a llegar a sitios en los cuales la desinfección química convencional no llega. Otro punto importantísimo, y esto sí desmarca la desinfección química de la física, es que la desinfección física
puede ayudarte a disminuir la cantidad de microorganismos que tienes en el aire. Eso no lo hace la desinfección química. ¿Se acuerdan que en la pandemia mucha gente hacía aspersión de alcohol, desinfectantes y ese tipo de cosas en el aire? Eso no sirve absolutamente para nada porque el desinfectante se precipita, pero los microorganismos siguen estando allí. Pero los métodos de desinfección física sí efectivamente van a poder contribuir muchísimo más y de una manera directa a hacer una desinfección del aire. Entonces, para entrar en materia con la luz ultravioleta, tenemos varios principios importantes a mencionar. Es radiación no visible. Hay varios tipos de menor a mayor intensidad según la longitud de onda y la longitud de onda que utilizamos para la desinfección con luz ultravioleta son los rayos UVC. Si ustedes los ven acá, son luz ultravioleta de onda corta, es decir, están en el rango de los 100 a los 280 nanómetros. Y es importante mencionar que el desinfectante luz ultravioleta es un desinfectante de amplio espectro. Es decir, la luz ultravioleta desnaturaliza, destruye el DNA de los microorganismos o el código genético de los microorganismos, independiente de lo que estés hablando, y es la razón por la cual se considera un desinfectante de amplio espectro, un desinfectante que puede con varios tipos de microorganismos. Ustedes ven el rango que tenemos acá de la UVC. Tenemos la luz visible, tenemos la luz infrarroja y estamos ubicándonos más o menos a este rango, donde la alteración del código genético es el mecanismo de acción más importante que tenemos. Ahora, recordemos que la desinfección física con luz ultravioleta implica el proceso de desinfección, más no el proceso de limpieza. Ojo que para que algo pueda quedar muy bien desinfectado, primero tiene que estar muy limpio. Entonces, el paso de la limpieza no se evita con la desinfección con luz ultravioleta. ¿Por qué? Porque primero necesitas retirar la carga orgánica y si bien aquí, diferente a la desinfección química, la carga orgánica no inactivaría los desinfectantes, que es algo que ocurre con la desinfección química, pues igual te va a quedar la mugre allí, ¿ya? Claro, está desnaturalizada, pero sigue siendo mugre. Por esa razón es que uno primero tiene que limpiar para después poder utilizar la desinfección física. ¿Y qué tan efectiva es la luz ultravioleta? Y aquí les voy a mostrar una serie de evidencia científica publicada y algunos datos iniciales de qué tanto está retirando, qué tanto está matando la luz ultravioleta a los microorganismos. Miren ustedes que para gram positivos en general, enterobacteriales como Escherichia coli o bacilos gram negativos no fermentadores como Pseudomonas aeruginosa, la reducción es prácticamente total. Los tiempos de contacto, que pueden variar de 5 minutos hasta 30, 45 o 60 minutos, están influenciados por los ángulos que tengamos de la luz ultravioleta, es decir, la posición de qué, de las máquinas y adicionalmente el tamaño que tengan. Es por eso que, si bien la desinfección física con luz ultravioleta es un método de desinfección que se usa en desinfecciones terminales, porque los tiempos son entre 40 a 60 minutos, uno puede tener muerte de los microorganismos durante los primeros 5 minutos. Ahora, miren que funciona perfectamente para micobacterias, clostridioides o virus como la influenza. Ahora, las lámparas, bueno, aquí tenemos el ejemplo de las lámparas. Son lámparas portátiles. La longitud de onda es de 253 nanómetros, que está en el rango de la longitud de onda UVC. Y la iluminación o la irradiación va de los 428 watts por centímetro cuadrado. Aquí tenemos la presentación de 4 tubos de la lámpara, como ustedes lo pueden ver. El voltaje son 110 voltios. Y los ángulos de irradiación que ahora en un video les vamos a mostrar influyen mucho, la posición influye mucho, como tú coloques la lámpara, tienen una angulación importante, es decir, una angulación que se puede adaptar de una manera práctica. Miren los tiempos de desinfección, lo que mencionábamos, los tiempos de desinfección uno los puede programar dependiendo de qué, dependiendo del área
de influencia que tú tengas, es decir, de los metros cuadrados que estemos queriendo desinfectar, y adicionalmente también va a depender de la angulación. La vida útil de esta lámpara es de 8.000 horas y la vida útil de los tubos va más allá de las 2.000 horas. ¿Qué tanto se ha probado la luz ultravioleta? En la pandemia se probó muchísimo, pero la luz ultravioleta se había venido utilizando como una desinfección física de alto nivel para desinfecciones terminales desde hace algún tiempo. Ustedes ven este estudio fue publicado en el año 2019, es un hospital público en China con más de 2.000 camas, enorme, y el estudio fue realizado entre octubre del 2015 y marzo del 2016. Y los datos fueron publicados posteriormente. Ustedes ven el estándar de una habitación, esta es una de las habitaciones, y aquí donde ven 1, 2 y 3 es la posición de las lámparas de luz ultravioleta. Habitaciones sin limpiar de pacientes con bacterias multidrogoresistentes, ahora vamos a ver en detalle cada una de ellas, al menos con 7 días de hospitalización. Es decir, tengo un paciente que ha estado 7 días en la habitación, es decir, la carga bacteriana, la carga de microorganismos es alta. Recuerden que uno hace desinfecciones rutinarias, pero pues uno no puede hacer una desinfección terminal con el paciente ahí, ¿no? A veces uno ve instituciones donde les ponen cosas a los pacientes para desinfectar el techo y ese tipo de situaciones. Eso no se puede hacer. Es complicado hacer desinfecciones terminales en los pacientes, y por eso es que no se recomienda cuando la habitación está ocupada. Y se hizo testeo de al menos 7 superficies de alto toque. Vamos a empezar a ver la reducción logarítmica en unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado, dependiendo de la distancia a la cual estaba la lámpara de luz ultravioleta. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Y los tiempos de contacto: 5 minutos, 10 minutos y 15 minutos. Aquí les quiero hacer énfasis en que cuando uno habla de luz ultravioleta, generalmente en la literatura y a veces en las fichas técnicas de los proveedores te dicen que tienes que tener un tiempo prolongado. Es una desinfección terminal, 40, 50, 60 minutos. Pero desde los primeros 5 minutos, la luz ultravioleta empieza a actuar. Miren la reducción logarítmica para Staphylococcus aureus resistente a oxacilina cuando la tenemos a 1 metro. Estamos hablando del logaritmo en base 10 de hasta 7 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado. Y miren aquí, en la medida en que aumenta el tiempo, cómo directamente va aumentando la reducción logarítmica en Staphylococcus aureus resistente a oxacilina. Aquí miremos a Cinetobacter baumannii multidrogoresistente, que miren que también tiene unas reducciones importantes, y en la medida en que tenemos el tiempo, pues la reducción va aumentando. Miren que inclusive cuando yo voy alejando el rango de acción de la luz ultravioleta, yo puedo espaciar un poco más el tiempo, y esa es la razón por la cual mantendría la muerte microbiana de una manera significativa y constante. Por eso es que en las desinfecciones terminales se deja más tiempo de los 5 minutos que ustedes dirían, bueno, podríamos poner la lámpara en 5 minutos y después de los 5 minutos ya está la desinfección. Pero pues en la medida en que se va ampliando el tiempo, aunque yo no tenga que mover la lámpara, no voy a estar cada 5 minutos moviendo la lámpara pues por toda la habitación, yo voy inmediatamente a mantener una reducción logarítmica constante, algo que ustedes ven aquí, por ejemplo, inclusive a los 15 minutos para Cinetobacter baumannii, a pesar de que tenga un rango de interacción que vaya más allá de los 2 o 3 metros. Miren para Pseudomonas aeruginosa multidrogoresistente, que ocurre el mismo fenómeno, aumentando el tiempo de exposición, aunque el rango se incremente por espacio de 1 metro, y que también parte por encima de 7. Miren para Enterococcus resistente a la vancomicina. Estamos hablando de los microorganismos más frecuentes que se encuentran en el ambiente hospitalario. Aquí tenemos Mycobacterium, y también se observa algo de esta situación, a pesar de que ustedes ven que si yo voy alejando el rango, es decir, voy alejando los objetos del rango, voy a requerir un poco más de tiempo. Y aquí tenemos Aspergillus fumigatus. Miren que para Aspergillus baja un poco la reducción logarítmica, pero igual se mantiene. Aquí es importante mencionar
el por qué, por los rangos de seguridad, pues yo dejo más tiempo de exposición la tecnología en una habitación. En este estudio ven ustedes cómo el porcentaje de reducción, mirando el antes y el después de la implementación de la luz ultravioleta, alcanza niveles de hasta el 100%. Es la razón por la cual se considera un desinfectante de amplio espectro, porque miren que las reducciones proporcionales son gigantescas. Aquí tenemos otro de los estudios. Este fue publicado en Infection Control Hospital Epidemiology en el año 2016, donde ustedes pueden ver que utilizaron en las habitaciones varios diseños de posicionamiento de las lámparas, es decir, uno puede tener, dependiendo de la habitación que tengas en la clínica, una posición estandarizada. Se hicieron varios diseños en los cuales las lámparas se colocaban en el centro de la habitación, que son el diseño A, o se colocaban en los extremos, que es el diseño B. Lo importante aquí, y ahora lo vamos a ver en un video de cómo funciona la tecnología, es la posición para evitar que sombras o para evitar que los objetos estén muy pegados a la pared, porque recuerden que la luz pues tiene que dar absolutamente en todas partes. Pero miren que independiente del diseño, la reducción logarítmica en base 10 de unidades formadoras de colonias era muy similar. Entonces, a veces nos preocupamos un poco también queriéndose un poquito más cuadriculados por cómo tenemos que colocar la lámpara, pero ellos demuestran que la ubicación, si bien es importante, puede tener varias alternativas o varias opciones. Este es otro estudio también publicado hace ya algún tiempo, donde querían evaluar para Clostridioides difficile, Staphylococcus aureus resistente a oxacilina y enterococo, cómo se comportaba la mediana de reducción en unidades formadoras de colonias antes y después. Miren ustedes que la disminución es estadísticamente significativa para todos, y cuando uno mira las reducciones en el tiempo, dependiendo de la irradiación, lo que hablábamos, los watts por centímetro cuadrado, pues también va aumentando la disminución en unidades formadoras de colonias en la medida en que va aumentando la irradiación. Ventajas. La ventaja más importante es que te cubre todas las áreas. Es decir, si tú tienes un área donde quieres hacer una desinfección de alto nivel, un área, por ejemplo, donde el aire sea un aire que recircule. Sabemos que aunque no es el estándar de habilitación en nuestro país y no es el estándar de habilitación en general para instituciones hospitalarias en el mundo, tenemos aires acondicionados mini splits, donde el aire recircula todo el tiempo. Si tú metes un paciente allí con una infección por un virus sincitial respiratorio, por una influenza, por una tuberculosis, el microorganismo, ¿por qué? Porque ellos tienen por principio enfriar el aire, pero después recircularlo, porque seguir enfriando aire nuevo genera muchísimo gasto de energía. Y sabemos que los mini splits no tienen filtros EPA. Entonces, ¿qué pasa? El aire va a estar allí circulando. Si tú tienes, por ejemplo, un área de esas, áreas como ayudas diagnósticas donde no hay recirculación del aire y tú quisieras hacer una desinfección de alto nivel o estás manejando enfermedades, pacientes con enfermedades donde se pueda generar algo de aerosoles o donde la aerolización pueda ser un mecanismo de transmisión importante. Y recuerden que esto no solo es tuberculosis, hay varias publicaciones con Acinetobacter baumannii, sobre todo en pacientes con neumonía, donde puede haber algo de transmisión a través de la vía aérea, pues va a funcionar muy bien. Zonas de difícil acceso, zonas que la desinfección química pues no va a llegar, gracias Marcelita, que la desinfección química no va a llegar, pues porque nuestros operarios del aseo no son la niña del exorcista, no pueden andar por todas partes limpiando y desinfectando, entonces van a haber algunas áreas que tienen alguna que sí, que sea medio Spider-Man, van a haber algunas áreas donde tú no vas a llegar, pero recuerden que los microorganismos sí se van a quedar allí. Adicionalmente, pues no estoy utilizando sustancias químicas y el riesgo de contaminación cruzada también juega un papel importante. ¿Y a qué me refiero con esto? A un pecado oculto que tienen muchas instituciones hospitalarias y son los sets de microfibra o los trapitos con los que limpiamos y desinfectamos una habitación. Cada habitación debe tener un set de paños de microfibra.
no es uno para los 20 cubículos de la unidad de cuidado intensivo. Entonces, yo sé que eso es un pecado oculto que tenemos en muchas instituciones hospitalarias de nuestro país, y la ventaja de la luz ultravioleta es que esa contaminación cruzada se evita, porque no creas que ese insumo de microfibra o ese trapito que tú tienes con hacerle limpieza, desinfección en un balde con hipoclorito a 10.000 partes por millón va a quedar perfecto, porque eso no funciona así. Es decir, allí se va a generar algo de transmisión cruzada en las siguientes habitaciones. ¿Cuáles son algunos de los pasos más importantes para el modo de uso? Ya se los vamos a mostrar en un video, pero importante asegurar que no hayan personas presentes en el aire, porque recordemos que estamos hablando de luz ultravioleta y los rangos pueden comprometer en algo la seguridad de las personas. Por eso es que no es un método de desinfección no es un método de desinfección de un nivel rutinario, no hago desinfección rutinaria aquí, lo hago para desinfección terminal. Ahora, tampoco vamos a entrar en pánico, porque recordemos que vieron ustedes que es el rango el que influye mucho en la alteración del código genético de los microorganismos. Entonces, pues dependiendo del rango, no vamos a tener problema entre más alejados estemos de la luz ultravioleta. Antes de utilizarla, hay que realizar la limpieza completa del área a intervenir. Es decir, yo no puedo simplemente echar a todos los operarios del aseo, poner las lámparas y decir, bueno, las lámparas hacen su trabajo, porque ¿quién va a hacerte el proceso de limpieza? Recordemos que de una buena limpieza parte que tengamos una buena desinfección. Entonces, estos son métodos alternativos para áreas específicas y situaciones que tú tienes en el hospital. Hay que ubicar la lámpara cuidadosamente en el área a intervenir. Recuerden que la angulación y la distancia a la cual están de los objetos influye en su eficacia. Hay que organizar los elementos de tal manera de que ellos queden expuestos a la luz, porque claro, todo lo que no va a estar expuesto a la luz no va a ser objeto de la luz ultravioleta. Para desinfectar una habitación con luz ultravioleta, pues es importante colocar las cosas en angulaciones en las cuales yo sé que la luz va a dar, organizar las almohadas en posición vertical, colocar todo de forma tal de que la luz ultravioleta les dé. Los elementos de alto toque deben estar a menos de 1 metro de la lámpara. Entonces algo de lo que hace justo después de la desinfección es organizar las cosas y acercar las cosas un poco más a la lámpara. ¿Para qué? Pues para que esas cosas sean objeto de la desinfección completa. Todo lo que esté en el área a intervenir debe quedar separado de las paredes, como lo mencionábamos, para que no tengamos este efecto de sombra. Hay que conectar la lámpara y seleccionar el tiempo de uso. Para garantizar el uso correcto del funcionamiento de la lámpara, los botones con nombre lámpara 1 y lámpara 2 no requieren ser activados, no debe haber nadie en la habitación nuevamente, y el sistema opera 15 segundos después de iniciar para que pues tengan tiempo de evacuar el área. Es importante demarcar el área, pues para que nadie entre y uno diga, ¿usted qué está haciendo aquí? No, llevo 20 minutos limpiando, venga, pero ¿y la luz? O sea, si tenemos una lámpara ahí, entonces también es importante tener en cuenta la demarcación. Y pues finalizando, uno recomienda airear el área, dejarla 10, 15 minutos para que el área aire, pero no vamos a asustarnos pensando de que si justo después de que yo apague la luz ultravioleta entro, pues voy a tener algún problema con respecto a mi salud o mi seguridad, porque pues no funciona de esa manera. Vamos a ver un video donde explicamos un poco cómo funciona la tecnología y donde vamos a mostrar el paso a paso de esto que hemos discutido aquí. Para los que están viéndonos por cuando estemos conectados.
Entonces, como mencionábamos, eh, son los pasos resumidos en el video. Los indicadores de verificación son indicadores que por norma general deben tener, se recomiendan. ¿Para qué? Porque hay situaciones donde yo no sé si la luz ha llegado o no, y sobre todo porque cuando estoy haciendo los protocolos iniciales, pues sí debo ser muy juicioso en la ubicación, en cómo coloco todo para que efectivamente a todo le dé la luz. Otra cosa que ustedes pueden hacer es la verificación a través de la bioluminiscencia, de la luminometría. Para verificar desinfección de alto nivel con luz ultravioleta, no se recomienda la marcación con la gel fluorescente. La razón por la cual no se recomienda es porque yo ya hice un proceso de limpieza y la marcación va muy orientada a la limpieza y podrían encontrarse marcas que ¿qué van a tener? Van a tener carga orgánica allí que está muerta, pero la carga orgánica viene de ¿qué? De la marcación que yo haga. Entonces, digamos que por esa razón es que no se recomienda esta forma de verificación. Esta es una foto en clínica en Banaco de cómo se ubican las lámparas. Generalmente, si nosotros tenemos habitaciones unipersonales, entonces lo que uno hace es que puede utilizar dos lámparas, una de ellas para el baño, porque recuerden que la distancia a la que esté es importante, y tienen la otra para la habitación en general. Y miren que uno acerca las superficies de alto toque, como la mesa, por ejemplo, acerca la cama de forma tal que garantice que efectivamente está entrando la luz. Con respecto a esta belleza que ven ustedes aquí, la vida útil de los tubos es de 2000 horas. No se requieren consumibles en la vida útil de los tubos y sus usos pueden ir a más de 1300 veces por tiempos de desinfección más o menos de 1.5 horas promedio. Es decir, que podrían funcionar mucho más porque si lo vas a utilizar para una desinfección de alto nivel en un quirófano, por ejemplo, al final del turno, al final de la programación quirúrgica, pues vas a dejarlo 45, 50, 60 minutos. Efectivamente, otras de las ventajas es la disminución de costos asociados a insumos, sobre todo en paños y en difusores, y la reducción de costos asociados al consumo de agua. Recuerden que de por sí, entre los desinfectantes químicos hay reducciones en el consumo de agua dependiendo de qué utilices tú. El mejor ejemplo es hipoclorito versus dicloroisocianurato de sodio, cloro orgánico, donde uno consume hasta 70% menos de agua, pero pues aquí sin lugar a dudas se consume pues absolutamente nada de agua, entonces es un beneficio adicional. Algunas de las ubicaciones donde ustedes pueden considerarlo tienen que ver con áreas de consulta externa, por ejemplo, áreas de ayudas diagnósticas donde yo no tenga circulación del aire, es decir, áreas muy encerradas, que es algo que ocurre muy frecuentemente en nuestras instituciones hospitalarias que a veces han crecido como de un pedacito y entonces se siguen haciendo modificaciones a la infraestructura y uno termina con áreas complicadas, sobre todo para hacer desinfección y para la recirculación del aire. Los quirófanos, las unidades de cuidado intensivo. En las unidades de cuidado intensivo es importante, sobre todo, y por aquí alcancé a ver alguna pregunta que nos hacían, cuando las unidades de cuidado intensivo tienen cristal. Es decir, allí es importante tener presente o usar parabanes, es decir, parabanes en el sentido de que yo no puedo dejar pasar la luz si los cubículos son muy pequeños. Si los cubículos no son muy pequeños, no voy a tener problema, pero uno por seguridad sí recomienda tener parabanes, sobre todo en las divisiones que son exclusivamente de vidrio. Ahora, recordemos que igual es luz UVC. Es decir, que la refracción no va a ser tal cuando yo tenga el vidrio. Claro, si el cubículo es muy pequeño, pues sí va a ocurrir, pero es un punto importante a considerar. Como dijimos, es un desinfectante de amplio espectro, o sea que te va a funcionar perfectamente para muchísimos microorganismos. Algo importante, que es una ventaja, sobre todo en algunos escenarios donde hay cauchos, donde hay plástico o aquellos hospitales que todavía tienen madera, es que funciona para estos escenarios. Recuerden que sobre todo la madera que no está indicada en el ambiente hospitalario por la porosidad puede traernos problemas a la hora de poder tener una correcta limpieza y desinfección. Y pues para equipos y dispositivos biomédicos, esta es otra ventaja y es que funciona bien la luz ultravioleta. Recordemos que
el desinfectante que uno utiliza para un equipo y un dispositivo biomédico es el que aprueba el fabricante. No el que te está probando quién, no el que te está probando el que te está vendiendo el producto. Yo siempre hago mucho énfasis en eso y es muy importante. A ti te pueden decir que un paño de hipoclorito está aprobado para ser usado en una bomba de infusión. Eso lo está diciendo el que te está vendiendo el producto. Cuando miras la ficha técnica del fabricante, te dice, usted no puede usar clorados, no lo puedes utilizar. Ah, pero es que el producto dice que sí lo puedo, no lo puedes utilizar. Es la ficha del fabricante la que está marcando la pauta allí y adicionalmente es importante tener en cuenta que si tienes algún problema, pues no te van a dar garantía porque utilizaste un desinfectante que no podías utilizar para ese insumo. También es importante, perdón, que también es importante tener en cuenta algunas superficies, sobre todo algunas superficies que son de alto contacto, como por ejemplo las sillas donde se sientan los familiares de los pacientes. Todo esto hay que acercarlo a la lámpara y debe ser objeto de una primera limpieza muy buena, las barandas de las camas, aquellas superficies de alto toque. Siempre hemos tenido una discusión y en congresos anteriores hemos tenido varias discusiones, especialmente con el doctor Rutala, que es pues un referente a nivel internacional en limpieza y desinfección, de cómo define uno qué es alto toque y qué no es alto toque, porque en teoría, pues lo que toques desde primera vez va a quedar contaminado. Entonces, a él no le gusta mucho diferenciar entre qué es alto toque y qué no. A mí sí, porque yo creo que uno sí toca más algunas cosas y en esas cosas uno tiene que hacer mucho más énfasis. Creo que los que están muy vinculados con este proceso saben que cuando uno le hace limpieza, por ejemplo, a las cosas, a los sillones donde se sientan los familiares, a veces le toca a uno repetir el proceso 2 veces porque eso sale, pues porque el familiar come, se sienta, duerme ahí, de todo. Eso evidentemente va a estar mucho más sucio y pues puede ser potencialmente una superficie de mucho más alto toque que otras. Y finalmente, antes de escuchar sus preguntas, sus comentarios o sus opiniones al respecto, concluir que la luz ultravioleta es un desinfectante de alto nivel, que es muy útil en desinfecciones terminales, es práctico en sitios cerrados y poco ventilados, y esta para mí es una de las principales ventajas de la luz ultravioleta, porque vas a tener algunas áreas donde va a ser difícil hacer una desinfección terminal con desinfectantes químicos y pues que sin lugar a duda por la utilidad, por el tiempo de vida, pues es una desinfección segura y económica. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Nosotros quedamos atentos a sus preguntas, a sus comentarios con el mayor de los gustos. Muchas gracias. Sí, hay unas preguntas por acá. Bueno, vamos a ir haciendo preguntas de acá y preguntas de el público. Por acá tenemos una pregunta adelante, doctora. Sí, claro que sí. Eh, Hola, Cristian. Muchas gracias por tu presentación. Yo he tenido varias dudas con respecto a luz ultravioleta que ya te he hecho con anterioridad. He tenido dificultades desde el punto de vista de la implementación, por lo que mencionaste con respecto a que la mayoría de los cubículos en las unidades de cuidados intensivos son de vidrio. Y dentro desde el punto de vista de la implementación, las dificultades que he tenido es en función de lo que comentas, o sea, el tipo bueno, si no sé si llamarlos dispositivos para que el paso de la luz ultravioleta al vecino, se podría decir, pudiera condicionar enfermedad. Pero también una pregunta que me hicieron alguna vez es en función del trabajador de salud que está en el área donde se realiza la desinfección y me dijeron que desde el punto de vista, me hicieron la pregunta y la verdad yo me quedé así como que, desde el punto de vista de seguridad del trabajador, ¿sí? Porque es el que va a estar más expuesto a las desinfecciones terminales pues todo el tiempo. Entonces, ¿cómo eso se puede cuantificar? Por ejemplo, en el caso donde las estaciones quedan muy cerca del sitio de desinfección. Esa, una pregunta. Dos preguntas. La segunda pregunta es desde el punto de vista de tu experiencia de uso del dispositivo.
En función de, yo utilizo usualmente es la desinfección, limpieza y desinfección con peróxido de hidrógeno y posteriormente tengo, perdón, peróxido de hidrógeno en nebulizado o sí, en aspersión. Y con eso me ha ido muy bien. Hice la medición con luminometría antes y después del uso del peróxido de hidrógeno y me ha ido muy bien en realidad porque yo iba a meter luz ultravioleta hace como un año. Pero, y en ese contexto no visualicé mucho la diferencia entre peróxido de hidrógeno y luz UV, ¿sí? O sea, desde el punto de vista de luminometría, estoy hablando simplemente. Em, esa es una pregunta. Entonces, en ese contexto, ¿en qué me beneficiaría? Y la tercera pregunta, perdón, pregunto muchas cosas, siempre sabes que yo pregunto mucho. Y la tercera pregunta va en función, desde tu experiencia, tú tienes uso de luz ultravioleta solo en aquellos pacientes que se les va a hacer desinfección terminal, que tienen, por ejemplo, una condición de multiresistencia o de microorganismos escape. O sea, hago en la dirección de que es complejo a veces desde el punto de vista de desinfecciones terminales que estés en una institución decir a todas les voy a hacer ultravioleta. Entonces, una de las maneras que yo he utilizado en realidad para es eso, ese terminal multiresistentes o escape, y en eso sí hago desinfección terminal, por ejemplo, con este tipo de dispositivos. Gracias. No, doctora, con muchísimo gusto. Bueno, con respecto a la primera pregunta, eh, si bien los trabajadores de salud pudieran estar expuestos, si yo tengo cubículos transparentes, con que yo coloque parabanes, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque recordemos que es donde te dé la luz. Es decir, no va a ser por la proximidad si tú tienes una barrera física que impida que llegue. Entonces, bajo esa dinámica, es inclusive más segura la luz ultravioleta que los desinfectantes químicos. ¿Por qué? Porque la desinfección química, sin lugar a dudas, sí va a ser una exposición directa a el desinfectante, lo cual puede traducirse, dependiendo de la concentración a la que usan el desinfectante, en que los operarios empiezan a tener, exacto, empiezan a tener dificultad para respirar, empiezan a toser y demás. Y me pego de este comentario para responder tu segunda pregunta. Bueno, Cristian, yo tengo luz ultravioleta, yo también hago peróxido, entonces, ¿en qué me beneficiaría la luz ultravioleta? Lo primero es el tiempo de contacto. El peróxido se utiliza en desinfecciones terminales y requiere más tiempo de contacto, o sea que podrías estar ganando entre 25 y 30 minutos más con la luz ultravioleta que cuando usas aspersión de peróxido. El otro punto es que el peróxido en aspersión podría dañarte las superficies donde tienes gomas, cauchos, y allí puntualmente golpea en unidades de cuidado intensivo neonatal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de caucho, están las incubadoras y este tipo de cosas que podrían afectarte. Entonces podrías ganar algo en tiempo y algo en vida útil de los dispositivos. Ahora, si bien dijimos, es una desinfección de alto nivel, es decir, el paciente no puede estar ahí, algo que podrías hacer, y ahí voy a la tercera, para implementar sobre todo cuando uno quiere hacer desinfecciones, pero uno dice, venga, pero no voy a poder hacer desinfecciones con luz ultravioleta absolutamente para todos los pacientes, es programar desinfecciones periódicas, por ejemplo, incubadoras, que a veces las incubadoras, uno idealmente hay que desarmarlas, pero hay gente que no las desarma. Eso hay que desarmarlo porque si no, eso no queda bien limpio. Digamos que ahí yo soy un poquito así corrido en eso. Si uno no lo desarma, eso por los laditos como que no, pero podrías hacer desinfecciones de alto nivel terminales en las incubadoras donde uno sí las puede ubicar en un sitio y dejar que la desinfección de alto nivel tenga su proceso. Yo no discrimino entre cuando es resistente y cuando no. ¿Por qué? Y eso es algo contra lo que en mi experiencia en control de infecciones he luchado todo el tiempo, y es porque siempre en los entrenamientos a uno le dicen si es como lo de paciente limpio y paciente sucio, que yo detesto esa clasificación porque los pacientes, uno no sabe, o sea, caras vemos, pero hisopados rectales no sabemos. O usted no sabe qué tiene el paciente, no puede decirme que es un paciente limpio y tiene una KPC por ahí andando. Entonces, paciente limpio, ¿no? Paciente limpio. Entonces, por eso digamos que no me gusta, y además porque a veces tendemos a pensar que cuando hay multidrogoresistencia, uno debería hacer cosas de más, y las bacterias generan brotes siendo sensibles o resistentes. Han visto que, no, si es un clostridioide 3, desinfecciones de alto nivel y deje la habitación en cuarentena, y si el otro paciente tenía clostridioides difíciles y tú no te diste cuenta,
Entonces, con la que hiciste, o es que una la hace uno por los laditos, o es que las tres las va desagregando y una la hace media, una intermedia y una más alta. No, haga una y hágala bien. Es decir, haga un proceso estandarizado pensando que siempre el paciente va a dejarte algo de herencia. Y es la misma razón por la cual, porque esto aplica no solamente a la limpieza y desinfección, aplica a la ropa hospitalaria. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo, yo dejé de hacerlo hace ya bastante, uno desagregaba la ropa, entonces la rotulaba? Ropa de paciente limpio, ropa de paciente infectado. Venga, y el limpio, o sea, la ropa hay que hacerle desinfección de alto nivel. El menaje, los cubiertos, los platos, no, de paciente limpio, de paciente infectado. Venga, esto está contaminado. Entonces, digamos que le eleva a uno el estándar, le quita la ansiedad y además estandariza el proceso, porque es muy difícil, sobre todo para los operarios del aseo, decir cuándo sí, es clostridioides, entonces tengo que hacer A, B y C. Pero es un enterococo, entonces los protocolos se vuelven muy complicados. Esos serían, digamos, como los consejos. Sí, por acá tenemos otra pregunta. Cristiano, pues yo veo esto no es una cosa nueva, nosotros lo utilizamos mucho tiempo cuando comenzaron las micobacterias tuberculosas multiresistentes, utilizamos ultravioleta en las habitaciones. Esto se desactivó a través de un warning que hubo, porque como esto actúa sobre el DNA, el potencial oncogénico que tiene la luz ultravioleta. Y recuerdo que se acabó porque la institución donde estamos, que es una institución del Estado, tuvo 2 cánceres de piel, demandaron la institución y entonces eso hizo que tuviésemos que acabar con esto. Entonces ahí a uno siempre le ha quedado esta cosa porque esta pregunta sobre el potencial oncogénico, eso sería uno. Lo otro es si hay una reglamentación en términos de tiempo y distancia para las personas que van a manejar el equipo. Sí, si uno tiene que decir, esta persona va a estar tanto tiempo, pero tiene que salir del área donde se va a manejar el equipo, tiene que cambiar de actividad. Y lo otro es cuando tú hablas de los parales. Yo recuerdo que en ese tiempo se utilizaban unos parales y terminó que esos parales no servían para nada, sino que la luz los pasaba. ¿Cuál es el componente que se tiene que utilizar en esos parales para detener? ¿Y cuál es la distancia máxima que avanza? Porque esto es luz, pues es una longitud de onda, o sea que esto tiene un avance. Bueno, son muy buenas preguntas. La primera, efectos de seguridad. A mí siempre me gusta colocar los ejemplos. Daptomicina es un antibiótico viejo. Es un antibiótico viejo que salió del mercado porque producía rabdomiolisis. ¿Por qué? Porque no se conocía muy bien cómo funcionaba y lo administraban 3 veces al día, no una. Entonces la rabdomiolisis se produce dependiendo de la frecuencia. Entre más lo des, pues más riesgo hay de que exista. Lo mismo pasaba con la luz ultravioleta. No se conocía bien cuál era la longitud de onda que podía generar esa desnaturalización del DNA sin que fuera tan nociva para los trabajadores de la salud. Entonces, como no todas las luces ultravioletas estaban reglamentadas con ondas UVC, por eso podían ocurrir ese tipo de situaciones. Digamos que la gran ventaja es que ahora que se conoce mucho más del funcionamiento, pues se pueden evitar ese tipo de situaciones. Entonces, nos pasa mucho que a veces las tecnologías van y vuelven, igual que los antibióticos, y la razón es porque a veces no sabemos muy bien cómo funciona. El otro punto que el doctor menciona es importantísimo, la seguridad. Esta lámpara, por ejemplo, da un chance de 15 segundos antes de que se active para que la gente pueda salir. Entonces, sí es recomendable, claro, que mientras la luz esté prendida, pues nadie esté allí. Ahora, hay una ventaja de seguridad y es el tipo de onda. ¿Recuerdan que vimos los diferentes tipos de onda? Pues hay algunos tipos de onda que están más relacionados con cáncer en seres humanos. La longitud de onda VC es la que menos está relacionada con cáncer. Dicho esto, no podemos dejar a alguien, pues uno no puede exponer a alguien allí directamente a la luz. La distancia. Entonces, los rangos de seguridad pueden ir hasta 3 metros de distancia, pero dependiendo de la barrera física que tú coloques, va a funcionarte muchísimo mejor. ¿Qué condiciones debe tener la barrera física? Y entiendo la pregunta porque imagino que antes funcionaban los parabanes como los de antes, que muchos eran de tela, que digamos eso deja pasar
la luz. Es decir, que los paravanes deben ser paravanes plásticos o paravanes que efectivamente bloqueen como tal la luz para que no nos pase que, para que no se disminuya el rango de seguridad y la luz pueda llegar adicionalmente. Entonces, miren que son puntos muy importantes porque de un buen protocolo, esto es algo que debe funcionar en el marco de un protocolo, es decir, uno no puede agarrar la lámpara y ir pues con la lámpara desinfectando a todo el mundo, sino que debe funcionar en el marco de un protocolo, sobre todo para establecer la seguridad. Bueno, miremos a ver qué preguntas, qué otras preguntas tenemos por acá. Ah, bueno, listo, Marcelita. Bueno, te voy a decir dos preguntas. Nos dicen por acá, ¿con qué frecuencia se recomienda la desinfección con luz ultravioleta? Esa es una. Y la otra también tiene que ver mucho con la exposición de la luz. Si la luz UV traspasa superficies y si es así, ¿qué se debe hacer con medicamentos o insumos que se tengan dentro del área? Bueno, voy a responder la segunda. Es importante que no existan medicamentos al alcance, es decir, en la desinfección terminal, pues no deben haber medicamentos. Es una desinfección terminal, ya no tenemos paciente, no debemos tener medicamentos también, ¿no? Ahora, puede ser que ustedes digan, vení, Cristian, pero en un carro de paros hay medicamentos. Claro, pero la luz no va a llegar hasta allá. ¿Se acuerdan? Por el tema primero de las sombras y segundo por el tema de que son barreras donde efectivamente dificultan la luz. La frecuencia, ¿qué tanto debería uno utilizarla? La recomendación son desinfecciones terminales cuando los pacientes se van. Allí funcionan muy bien. ¿Recuerdan lo que mirábamos al principio? Hasta un 75% de riesgo de que esa herencia de un paciente le quede a otro. Entonces, en ese tipo de situaciones se recomiendan. Ojo que es muy frecuente que la gente le diga a uno, Cristian, pero es que no hay tiempo. La desinfección terminal no puede durar menos de 40 minutos. O sea que el tiempo lo vas a tener. Que tú no quieras tener el tiempo, eso es otra cosa y esa siempre ha sido una lucha personal que los comités de infecciones tenemos con el quirófano y con los servicios de hospitalización. Es una cirugía limpia, no haga limpieza y desinfección rutinaria. ¿Cómo así es una cirugía? O sea, tienes que hacer limpieza y desinfección rutinaria y debe durar en promedio 10-12 minutos, a no ser de que tengas un ejército más grande de gente. Es una desinfección terminal. Imagínate especialmente en un paciente que se les haya quedado un mes en la clínica y que por su condición no hayan podido ni siquiera trasladarlo para hacer desinfecciones terminales allí, porque tienen al paciente allí. Se pueden imaginar lo cargada que está esa habitación y en las áreas donde no hay un acceso, ¿cómo no le vas a dar el chance de que se haga una desinfección? Lo que pasa es que allí yo personalmente creo que hay que apoyar muchísimo a el personal del aseo. ¿Por qué? Porque la cuerda se rompe por lo más débil. Entonces, si una coordinadora de enfermería, un jefe de piso llega y le dice al operario, bueno, yo necesito rápido que saque esta habitación, pues la persona va a terminar corriendo y no va a poder hacer las cosas bien. Otro punto, Marcelita, donde para responderle a la persona que nos hace la pregunta, donde se recomiendan terminales es en áreas con poca circulación de aire, por ejemplo, áreas de consulta externa, de ayudas diagnósticas o de programas especiales donde uno atienda a un determinado tipo de pacientes, pacientes sintomáticos respiratorios y demás, funciona muy bien como una desinfección terminal. Sí. Buenos días a todos, doctor Payares, muchas gracias. Mi nombre es Claudia Llaneda Ospina, de Confamiliar. ¿Qué consideraciones o aspectos ambientales deberían tenerse en cuenta en el momento de utilizar la luz ultravioleta, como por ejemplo cosas tan sencillas de si me interfiere el sistema de ventilación, que esté encendido, o si es una habitación de hospitalización, tener ventilación natural, es decir, tener las ventanas abiertas, afectaría? Y otra pregunta es con respecto a los equipos biomédicos, si se recomienda o no, o hay un efecto en que ellos estén conectados durante el procedimiento del uso de la luz ultravioleta. Muchas gracias.
Bueno, con respecto a la desconexión de equipos, digamos que por norma general, en desinfecciones de alto nivel o terminales uno debería desconectarlos. Entonces, por seguridad es muchísimo mejor hacerlo. Idealmente, uno no debe tener recirculación de aire en el momento en el que estás haciendo la desinfección. Hablo particularmente de los mini splits, pero no de los aires de circulación central, los que tienen solamente un inyector, que es lo que tienen muchas unidades de cuidado intensivo en nuestro país, o sea que allí no tendrías problema. Y con respecto a la aireación, uno recomienda dejar airear la habitación unos 10, 15 minutos. Si tú tienes una ventana, pues evidentemente la aireación va a ser mucho más rápida porque van a tener mucho más recambio de aire, pero no podría viajar, digamos, el efecto de la luz ultravioleta a través del aire, que es algo, es una consideración que puede a uno preocuparle, pues evidentemente porque la luz no va a ir por ese punto. Digamos que esos serían como los parámetros importantes de seguridad allí con respecto al aire, a la situación del aire. Gracias, Doc. Por acá tenemos otras preguntitas. Nos dicen, ¿los cultivos rápidos para el control no serían necesarios en UCI después de una desinfección con luz UV? Y nos preguntan también cuál sería la ventaja y desventaja de usar la luz UV y desinfectantes químicos, sobre todo en los quirófanos. Bueno, con respecto a los cultivos, pues, la respuesta es no, ni con química ni con física. Es decir, uno utiliza métodos de verificación como bioluminiscencia para mirar carga orgánica, como geles fluorescentes, o los métodos de verificación que vimos por los cambios, dependiendo de la irradiación de vatios por centímetro cuadrado que uno tenga. Pero no se recomienda hacer cultivos o tener cultivos de forma rutinaria. ¿Por qué razón? Porque lo que te interesa es verificar que el proceso de limpieza quede correcto, ¿no? No saber si tienes una Acinetobacter baumannii pegado allí a la pared, salvo que uno esté en una situación de brote y que uno considere que la fuente del brote está relacionada con el ambiente, que es donde uno idealmente debe hacer cultivos. En los quirófanos, yo en los quirófanos no le veo desventajas a la luz ultravioleta. Le veo muchas ventajas y la ventaja más grande es que después de hacer la programación para desinfecciones terminales es perfecto, específicamente porque puedes intercalarlo con las limpiezas que hacen los operarios, es decir, la luz está actuando, los operarios hacen limpieza. Después pasan a la otra habitación, al otro quirófano a hacer limpieza y mueves la luz de un quirófano a otro a que haga desinfección. Entonces uno puede optimizar el tiempo. Entonces lo veo más como una ventaja. Evidentemente, recuerden que estamos hablando de desinfecciones terminales, porque si estamos hablando de desinfecciones rutinarias, que digamos que los latinos somos muy dados a inventarnos protocolos de la nada. Entonces, esto no sirve para desinfecciones rutinarias, no es que la ponga, no, como a partir de los 5 minutos empieza a hacer su acción, yo la puedo poner 15 minuticos y pasarla. No, digamos que no. Además, porque para efectos prácticos tampoco es, digamos, práctico, porque si no estás haciendo una terminal, puede circular gente, te va a tocar movilizarla mucho más, va a ser un poco más difícil desde la perspectiva, pues, operativa como tal. Una última pregunta. Nos dicen, ¿recomendarías la luz para espacios como radiología? De hecho, es en una de las áreas donde más la he utilizado, porque son espacios cerrados. Y los aires son aires de circulación central. Entonces yo no tengo recambios de aire. Por ejemplo, yo tengo habitaciones de presión negativa, pero pues yo no tengo presión negativa en ayudas diagnósticas. Pues ni conozco ningún hospital que lo tenga, pues eso seríamos como muy pinchados. Yo creo que ni en Dubái tienen eso. Es muy complicado, además porque necesitaría uno, imagínense en un área tan grande para tener presión negativa, pues saldría muy costoso. Entonces allí, digamos que de hecho funciona muy bien. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí. Bueno, yo tengo dos preguntas. Bueno, un comentario y dos preguntas. Un comentario respecto a lo que preguntaba el doctor Corral, que me parece muy importante tener en cuenta la parte de seguridad y salud en el trabajo. Hay que recordar que en Colombia nuestras instituciones son supremamente heterogéneas. Entonces, aunque en esta parte de seguridad y salud en el trabajo, pues nos ayudan los de recursos humanos, nos ayudan los ingenieros biomédicos,
tenemos recursos como los indicadores que se utilizan precisamente para censar la efectividad de este tipo de mecanismos. Entonces, no funciona como un ensayo y error, pero lo pudiéramos hacer dependiendo de cuando yo voy a implementar esta nueva tecnología en mi institución, voy instalando estos indicadores de riesgo y así voy ajustando, listo, lo voy a dejar, voy a utilizar estos separadores entre los cubículos de vidrio, voy a utilizar esta distancia porque pues, repito, nuestras instituciones y nuestras infraestructuras en nuestro país pues son supremamente heterogéneas. Eso pues como recomendación. Y las dos preguntas, la primera, Cristian, normalmente en nuestras instituciones solemos tener, por un lado, los protocolos de limpieza y desinfección de superficies y por otro lado, los protocolos de limpieza y desinfección de dispositivos biomédicos, ¿sí? Cuando yo quiero implementar estas nuevas tecnologías en mi institución, ¿cómo recomiendas tú que esto puede cambiar ambas cosas? O sea, ¿funciona igual para limpieza y desinfección de superficies y de dispositivos biomédicos o no? Y la segunda, pues para todos los que hemos trabajado en control de infecciones y pruebas, sabemos que uno de los retos más grandes es venderle esto a la gerencia de la institución, ¿sí? Y cuando yo luego vender esta nueva tecnología a la gerencia de la institución, una de las cosas que me puede decir el gerente, porque ya me ha pasado, pues no con esta tecnología, pero en otros aspectos, es, ¿y por qué no mejor para aumentar la vida útil del aparato lo mezclamos con peróxido de hidrógeno, lo mezclamos con otro tipo de desinfección clínica? Entonces la pregunta es, ¿se puede o no se puede? Y si sí, ¿cuál es tu recomendación para integrar ambas estrategias? Listo, muchas gracias, doctor. Bueno, con respecto a la pregunta de cómo puede uno vender la estrategia. Yo he sido muy partidario de que uno debe simplificar mucho los métodos de limpieza y desinfección. Es decir, eh, eh, digamos que somos ¿quiénes son aquí exclusivamente de prevención y control de infecciones? Trabajan en prevención y control de infecciones. Bueno, a uno le gusta tener muchos juguetes en la clínica, ¿no es cierto? Y yo confieso, eso le pasa a uno y uno dice, yo quisiera tener A, B y C, pero a veces cuando uno tiene tantas cosas, los protocolos, la gente empieza a confundirlos. Entonces, digamos que yo lo que diría es mejor estandarizar bajo un solo protocolo y además bajo ese planificar la compra. Algo que va a tener un beneficio en la luz ultravioleta versus el peróxido, que sería otro de los beneficios, es el costo, porque es muchísimo más económico, ¿ya? Y por la vida media, por la vida útil, pues mucho más. Y porque aparte de todo no requiere tener repuestos o situaciones adicionales o consumibles adicionales, pues va a salir mucho. Entonces me iría por ese lado y por el lado de consumibles, que digamos que eso es como que una banderita ganadora allí con el administrativo. Con respecto a qué tanto podría influir en los protocolos, porque tienes toda la razón, en muchas de las instituciones hospitalarias uno tiene outsourcing, que hace pisos, techos, paredes, mobiliario, pero que no toca nada que se conecte a la electricidad o que no toca nada de dispositivos médicos. La gran ventaja es que para la desinfección terminal uno podría ahorrar el tiempo, por ejemplo, que tienen los trabajadores cuando los dispositivos médicos son propios. ¿Por qué? Porque solamente bastaría con la limpieza. Claro, existe una particularidad y es que como impulsamos mucho el uso de 2 en 1, muchos podrían decirme, pero ya lo hice, entonces no voy a tener, exacto, como que para que en esa dinámica yo me iría más por el ambiente. Es decir, como ya tengo el proceso de los dispositivos médicos controlados, salvo que tuviera, y es una particularidad importante mencionar, algunos microorganismos en los cuales los 2 en 1 son cuestionados. Candida auris y Clostridioides difficile, donde uno dice, tengo un 2 en 1 que tiene tensoactivo y amonio cuaternario. Yo siempre he recomendado que el efecto, sobre todo el efecto en esporas o en este tipo de estructuras, funciona más por el detergente, por el tensoactivo que el desinfectante. Entonces yo recomiendo limpiarlos 2 veces, pero es perfecto y queda como anillo al dedo decir, haga la limpieza como tiene, que la luz ultravioleta se va a encargar de hacer el resto. Entonces ahí funcionaría, mire que funcionaría perfecto en ese punto y queda uno tranquilo porque digamos que la luz ultravioleta está aprobada para los dispositivos médicos, eso sí, salvo que el fabricante del dispositivo diga que no, yo hasta ahora no conozco ninguno en el que no pues pueda interactuar, entonces digamos que funcionaría muy bien en ese punto. Doctor. Comenzar pensando en lo tuyo, es comenzar por algo que todo el mundo le tiene miedo a la tuberculosis. Y entonces los equipos que manejan grupos de pacientes tuberculosos,
esta es la elección porque usted prácticamente todos los días lo puede hacer y además esas partículas tuberculosas, esas micropartículas se quedan en el aire y no hay cómo limpiarlas sino con estas cosas. Entonces uno puede comenzar eh, planteando que el equipo entre por la parte de manejo de tuberculosis en salud pública y todo eso. Sí, efectivamente, porque sería el método, es el método más efectivo, ideal para ese tipo de situaciones. De acuerdo. Bueno, así. Doctor, una pregunta más desde lo operativo a la hora de pensar en utilizar estas tecnologías. ¿Tiene más o menos un aproximado del número de máquinas según camas o más o menos para más o menos uno con cuánto arrancaría o según la complejidad, según el tipo de pacientes? Esa es una muy buena pregunta, sobre todo porque cuando uno se entusiasma con el tema, uno dice, quiero tener 6 lámparas en la clínica. Eran como que, idealmente, yo empezaría por 2 o 3. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si en tu infraestructura tienes habitaciones individuales, vas a necesitar 2 porque vas a colocar una en el baño, digamos, idealmente, si quieres hacer desinfección de alto nivel en el baño y en la habitación del paciente. Entonces empezaría por allí. Y de acuerdo a la demanda, puede ocurrir que a veces en el día pueden salir muchas desinfecciones terminales. Entonces, dependiendo del número de desinfecciones terminales que yo tenga, si tuvieras más de una docena en el día, probablemente necesitarías un poco más, porque no te van a dar los tiempos de la limpieza del operario para hacer intercalando la desinfección. Entonces, ahí ya pensaría en un poco más de las 2, en 3 o hasta 4 para tener 2 sets e irlos moviendo. Si tienes, sobre todo, creo que ahí te ayudaría mucho mirar cómo está la razón de giro cama en el servicio que quieras hacerlo. Si es una razón de giro cama alta, probablemente vas a dar muchas más salidas en el día y probablemente necesitarías usarlo más. Bueno, pues, otra pregunta por acá. Gracias, doctor Cristian. Sí, este es un reto muy importante para los comités de infecciones, muy grande. Tengo 2 preguntas y es que entendería que al utilizar este tipo de dispositivos en una habitación hay que graduar, no sé, como el nivel de las UV, el nivel de luz, dependiendo del área, y cómo sería el uso de este dispositivo en servicios como urgencias. Bueno, digamos que con respecto a graduar la luz no habría necesidad, digamos que no la tendrías porque ya sabes que tenemos, digamos, el rango que está entre los 240 a los 250. Pero en un servicio de urgencias, el tema sería que como son servicios despejados, salvo que tuvieras el cubículo individual, sí va a ser muy complicado utilizarlo puntualmente o si hicieras alguna jornada de limpieza de desinfección, porque ahí sí sería difícil evitar que la luz pueda llegar a otras áreas. Entonces ahí sí sería difícil sectorizarlo en servicios abiertos, ¿no? Pero si tienes un servicio de urgencias donde tienes estas famosas boxes o estas habitaciones pues para cada uno, ahí sí sería muchísimo más fácil emplear, porque tendrías la barrera física pues que evitaría que la luz llegara más allá. Bueno, no, pues muchísimas gracias por acompañarnos entonces y que sigan disfrutando del Congreso. Buenos días de nuevo. Antes, pues, como de finalizar, darle pues las gracias al doctor por esta charla tan enriquecedora. Contarles que UES Química cuenta pues con la tecnología de luz UV, como lo pudieron ver acá, aquí tenemos pues como la máquina. Contamos con un contrato que ustedes pueden acceder con nosotros a 3 meses, 6 meses o 1 año. Ese contrato, digamos que viene con todo un acompañamiento especializado de nuestro equipo comercial. Nosotros les ayudaremos a establecer el protocolo en las clínicas. Ahorita nos hablaban mucho del tema de seguridad y salud en el trabajo. Dentro del protocolo nosotros tenemos los indicadores como el doctor los mencionó, pero también contamos con un radiómetro.
¿cierto? El cual dentro del protocolo podemos establecer y ayudarles para que ustedes tengan muy presente que donde vayan a poner la luz UV no hay peligro pues de radiación o exposición a la luz UV para el personal, ¿cierto? Entonces también pueden contar con esas herramientas. Dentro del contrato también nosotros vamos a estar pendiente de todos los consumibles, que si se dañó uno de los tubitos se los cambiamos, que si a la máquina hay que hacerle mantenimiento, le hacemos el mantenimiento, o si se tiene que cambiar, se cambia. Entonces, dentro de eso está todo pues especificado. Si quieren más información, nosotros estamos acá con un stand, pueden ir, programar su prueba de desinfección, podemos ir a su institución y hacer una prueba de desinfección para que ustedes comprueben la tecnología, o para las personas que están virtualmente también se pueden contactar con nuestras representantes técnicas comerciales de todas las zonas y agendar esa visita. Muchas gracias a todos, a las personas que están conectadas también por estar todo el tiempo y que tengan un feliz día. Gracias.